morning. Buenos días. Tengan todos ustedes. Buenos días. This morning. We're gonna be looking at the throne this morning. Precisely. It's going to be part of the sermon. Esta mañana vamos a estar viendo precisamente sobre el trono de Dios. And if you want to prepare your Bibles, we're going to go to Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4, si quieren preparar sus Biblias, vamos a meditar en Hebreos capítulo 4, ahí va a ser nuestro texto principal. Vamos a meditar en Hebreos 4. And while you get it there, it's important that we verify scriptures, that we see what the word says for ourselves. So yo creo que es de suma importancia ver lo que la escritura dice por nosotros mismos. Así es que por eso les invitamos que abran sus Biblias y que ustedes también lo vayan leyendo esta predicación expositiva. Vamos a hacer el intento de que esta predicación sea expositiva para la honra y gloria de Dios. Y antes de comenzar, vamos a ir brevemente en oración. Let us pray as we get started. Heavenly Father, we thank you for the privilege of being here, Father, and we recognize, Father, our limitations to comprehend, Father, but you're gracious enough, Father, for your Holy Spirit who enlightened us, Father. And we just pray that it is He, the Holy Spirit, Father, dwelling in your servants, Father, as we meditate in Scripture, and He guide us, Father, to all truth this morning. We just pray that you be glorified, that you be honored, Father, through the word this morning. Padre, esta mañana, Señor, damos gracias por el privilegio de estar aquí, Señor. Es grandioso, Señor, tener la oportunidad de congregarnos, Señor, para el propósito de su palabra. Y esta mañana, Señor, reconocemos nuestras limitaciones, Señor, para comprender todo, Señor, lo que es usted. Pero su gracia, Señor, que sobreabunda, es buena para con nosotros, Señor, y ha dado a su Espíritu para que podamos comprender y ser guiados. Esa es nuestra oración esta mañana, que su Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, esta mañana. Que Jesucristo sea honrado y glorificado, Señor, a través de la palabra. En el nombre de Cristo, en su nombre oramos. Amén. The other day I was watching my son play video games. Over there I sat next to him. It doesn't happen often, but I had some time and I sat and I watched him playing this video game. He was fighting in the video game, right? So he was like even groaning, like making sounds, like because he was trying to win over there. And out of the sudden, he was receiving attacks, and out of the sudden, he let go, and he just let be eliminated on the game, right? So the game was over, and I asked him, "Why did you do that?" He says, "Because I want to start fresh. I want to start over again." La otra vez veía a mi hijo jugar videojuegos, ¿verdad? Y no es común, pero tenía un tiempo, me senté ahí en un lado de él y vi que estaba jugando un juego, incluso estaba haciendo ruidos y jugaba y hasta casi quería gritar porque estaba perdiendo, obviamente. Y estaba bien entrado y siguió jugando y de repente dejó ir y ya no quiso pelear y dejó que lo eliminaran del juego y me quedé sorprendido porque estaba muy emocionado. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Dijo, es que quería terminar ya, quería empezar de nuevo, quería volver a comenzar. And the game continued, and
the next five times the same thing happened. Siguió el juego y siguió, y las siguientes 5 veces pasó lo mismo. Many times people live their lives, their real lives, in this way. For example, when things get ugly at work, there's friction, there's things that are happening in our relationships, we just cut them off. We quit our jobs and we go find another job. We go quit on relationships and get new friends. Many times people is this way. Muchas veces la gente actúa sus vidas reales como si fuera un videojuego. Muchas veces la gente vive sus vidas terminando cosas, ¿sí? Dejándolas a medio trabajar. Por ejemplo, las cosas se ponen difíciles en el trabajo y ¿qué hace la gente? Renuncia y ya me voy a otro trabajo. Si hay fricción en las relaciones entre amistades, simplemente cortamos amistades y conseguimos nuevos amigos. La gente es así, de esta manera. Buscan empezar fresco en otra situación, en una instancia nueva, con personas nuevas. People go through this until they find themselves back in the same situation. They quit and they start over again. Many people live all their lives this way. Muchas gentes viven de esta manera. Ustedes pueden entender eso. Comienzan algo, no lo terminan y vuelven a empezar porque quieren volver a empezar otra vez. Quieren tener un nuevo inicio y lo que sucede es que vuelven al mismo lugar después de un nuevo intento. A empezar todo de nuevo. Thanks be to God for His mercy. He doesn't quit on us. Otherwise we will be destroyed. It says Lamentations 2:22 and 23, because of His great faithfulness, He has not destroyed us. So praise God, He doesn't quit on us. Gracias a Dios, hermanos, que Dios no es de esta manera. Él no nos deja ir, no nos renuncia a nosotros. Como dice Lamentaciones, dice, por su gran fidelidad, por la gran fidelidad de Dios, ¿sí? No nos ha destruido. Si no, ya de largo, de mucho tiempo atrás ya hubiéramos sido eliminados, destruidos. Sí, pero es la gran fidelidad. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. With the new beginning of a new year, either consciously or unconsciously, people long for a new start. It is the time to make resolutions and start resolutions that will last many times for not so long. Muchas veces en este año nuevo la gente espera que venga el año nuevo porque esperan un nuevo comienzo. Esperan empezar algo nuevo, ¿verdad? Todo lo dejamos para el año que viene. Vamos a comenzar todo. Conscientemente o inconscientemente la gente busca un nuevo comienzo. Es el tiempo de hacer resoluciones de año nuevo, propósitos de año nuevo que van a durar por no mucho tiempo la mayoría de las veces. New beginnings have been with us since Adam and Eve. Instead of dying on hell, because of their fall, they started a new life, but with the consequences, or as the word says, the curse of their sin. Los nuevos principios han estado desde que el hombre está aquí, desde Adán y Eva. ¿Sí? Justamente ellos tuvieron un nuevo principio después de su caída, pero después tuvieron que vivir ellos con las consecuencias. No era un nuevo inicio fresco con todos los beneficios anteriores, sino ya era un inicio con las consecuencias de su pecado, como dice la Escritura, con la maldición del pecado. The Israelites knew this about new beginnings. They, as the word says, they have their own way of new beginnings, and they called in a ceremonial described in Leviticus 15, they call this the baptism, and John the Baptist was famous for that.
Los israelitas tenían una propia definición ellos mismos, buscaban la manera de practicar estos rituales de un nuevo comienzo. Precisamente está descrito en Levíticos 15, lo pueden ver ahí, es el proceso de lavamiento. Muy después se conocería como el bautismo y Juan el Bautista fue conocido por ello, por utilizarlo. As it was recorded in the Gospels, John the Baptist practiced baptism, but it was a baptism in the calling of repentance and a commitment to a new life in obedience to God. El bautismo de Juan era distinto, no era el bautismo israelita, porque el bautismo israelita era el que practicaban cuando la gente se adhería al judaísmo. Entonces se hacían el lavamiento o el lavado en el bautismo, entonces venían y se adherían al pueblo de Israel. En el caso de Juan el Bautista, él hacía el llamado al arrepentimiento, incluso a los mismos israelitas, ¿sí? No tenían que adherirse, sino sabían, predicando que estaban pecando y estaban alejados de Dios, entonces los llamaba al arrepentimiento y a una vida de obediencia, comprometerse a una vida de obediencia a Dios en un nuevo inicio. The early church later adopted the Pauline doctrine of death, burial, and resurrection, the symbolisms that we know and practice today, added to John the Baptist symbolism as well. Después, la iglesia primitiva, la primera iglesia en la iglesia adopta la doctrina del apóstol Pablo, en la que el simbolismo de la muerte, la resurrección, la muerte, el entierro y la resurrección en el bautismo se agrega a los símbolos del bautismo de Juan, de llamado al arrepentimiento. Naturally, we long for new beginnings. That is in our nature. We love second chances. And every new year happens to be the perfect opportunity for a new start. Naturalmente, así estamos alambrados nosotros. Nosotros siempre anhelamos un nuevo comienzo. Esa es la manera como estamos. Nos encantan las segundas oportunidades. Especialmente si te dan un boleto, ¿verdad? Si te multa la policía. Nos encantan las segundas oportunidades. Y cada año nuevo es una oportunidad perfecta para un nuevo comienzo. Parece serlo. Esa es la práctica en nuestros tiempos. But I want to be clear. No new beginning will ever satisfy us a part of the blood-bought new life that the baby in a manger, as we have sung these last few days, as he made it available at the cross. Pero yo sé que muchos nos dejamos llevar, ¿verdad?, por estas corrientes de nuevos comienzos y de resoluciones y propósitos. Pero quiero ser claro, no hay ningún nuevo comienzo, nada que podamos empezar que vaya a satisfacer nuestra vida, que vaya a satisfacer nuestro ser, como lo hizo, como lo hace el precio que costó sangre, ese regalo que nos trajo el bebé en el pesebre, que fue a la cruz y lo hizo disponible para nosotros ahí. It is easy to get let go by the current of this world and making godly resolutions for the new year. Perhaps many people and common church goers, Christians, resolutions have made themselves to read the entire Bible in 1 year just for the sake of saying that I read it. I read the whole Bible. Es muy fácil que nos dejemos llevar, incluso como cristianos, nos dejemos llevar por estas corrientes y tratar de hacer resoluciones, de hacer propósitos piadosos para el año nuevo, ¿verdad? Muchos cristianos y personas que van a la iglesia, que asisten a la iglesia, tienen, por ejemplo, el propósito de leer la Biblia en un año, ¿verdad? Leer completamente la Biblia, y muchas veces nada más para poder decir que ya la leímos completamente, ¿verdad? Nomás por eso. Sadly, this practice brings no transformation if it's for that sake. Typically, if we task
If the task is accomplished, because many times we don't finish it, and I'm guilty of that, one ends as started. The same way, longing again for a new beginning, and then we start over again the next year. Muchas veces, tristemente, la práctica de leer la Biblia en un año no trae transformación. Si se completa, ¿sí?, lo cometido, si terminamos lo que comenzamos, ¿verdad? Uno, leer la Biblia por leerla, va a terminar uno como empezó, deseando volver a empezar otra vez, deseando volver de nuevo a comenzar, y más si no la terminaron, si la dejamos a la mitad. So what is the purpose of reading the Bible? What it is there for us, and what we need to understand from the Word that is going to help us this new year, if that is in your resolutions, if that is in your commitment for the year. Así es que el propósito es que entendamos de qué sirve leer la Biblia. Tal vez ese es uno de los propósitos de Año Nuevo que han tomado muchos cristianos, ¿verdad? Leer la Biblia. Y no es nada malo, al contrario, debemos de animarnos a leer la Biblia. Si ese es nuestro propósito, hay que llevarlo a cabo. Pero qué es lo que va a hacer esto realmente? ¿Para qué nos va a ayudar leer la Biblia? ¿Cuál será el propósito? We're going to go to Hebrews chapter 4, and I'm just going to give you the context of our text before we get to it. Allí en Hebreos 4 está nuestro texto principal, está de los versículos 12 al 16, pero antes quiero darles un pequeño contexto de lo que está sucediendo en este capítulo. He's talking about the promised rest. Está hablando de el descanso prometido, el reposo de nuestro Señor. And he's making reference as God also rested, and he's given us a rest. Está diciendo el autor de los Hebreos que así como Dios descansó en el séptimo día, así también a nosotros nos ha prometido un descanso. He explains that some people will enter, and others, by listening to the message, and others listening to the same message, will not enter. Y también explica que gentes, en el versículos 1 y 2, personas escuchando cierto mensaje van a poder entrar en el reposo, y otros escuchando el mismo mensaje no lo van a hacer. No van a poder entrar, como dicen los versículos 1 y 2. And he uses the word fear. Y utiliza la palabra teman. Dice, tengan cuidado, temamos, ¿sí?, el que esto no suceda. This is because of disobedience, verses 6 and 7. If you're following there, you can find it. Because of disobedience, and what is disobedience? Simply not doing what we are told to do. Plain and simple. Y esto va a suceder, según los versículos 6 y 7, ahí en Hebreos, si lo están siguiendo, por causa de la desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Simplemente no hacer lo que se nos dice que hagamos. Así es que temamos, dice el autor, temamos, porque por causa de desobediencia muchos no van a entrar en este reposo. So the author concludes before our text in verse 11, says, let us make every effort to enter the rest so that no one will fall into the same pattern of disobedience. So he's making a warning. He says, be careful that you don't fall in this pattern of disobedience. Dice el autor allá al final, antes de nuestro texto principal, en el versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, hagamos todo esfuerzo por entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En inglés utiliza la palabra patrón
como ejemplo, en un patrón de desobediencia. And what is saying by pattern of disobedience is that we get in a routine that is going to be involving, that our mind is going to be involved in, and it's going to lead us to fall. El propósito de esto, dice, este ejemplo se vuelve como un patrón en nuestras vidas, y lo que dice la desobediencia se vuelve como un patrón, algo que se repite constantemente, es un ciclo interminable que empieza de nuevo, y el propósito final es la caída, el no entrar en el reposo. So what can we do about this? What can we do to avoid this pattern of disobedience? ¿Qué podemos hacer entonces para evitar un patrón de desobediencia como el que nos está advirtiendo el autor de Hebreos? So let's go to our text, verse 12. Look at the word. Miremos a la palabra. For the word of God is living and effective and sharper than two-edged sword, penetrating as far as to divide spirits, joints, and marrow. It is a judge of the ideas and thoughts of the heart. Dice el versículo 12, ¿qué podemos hacer para evitar caer en un patrón de desobediencia? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. You get here the definition of the Word of God. Aquí tienen una definición precisa de lo que es la palabra de Dios, el libro del que estamos leyendo. Esta palabra de Dios, dice, es viva y efectiva. This is a living and effective document. It is a document that is alive and is trustworthy. Es un documento vivo y es un documento que es de confiar, un documento que tiene vida para nosotros. You see, the document is trustworthy. The book is trustworthy. The Word of God is trustworthy. Not the preachers. So the preachers, to be trustworthy, are to be found in Scripture. ¿Ven lo que dice? La palabra es viva y eficaz. ¿Sí? Es para darnos confianza. Es la palabra de Dios en la que podemos confiar. Es el documento, es el libro, es la palabra de Dios, no el predicador. El predicador, para ser de confiar, para ser confiable de la verdad, tiene que estar basado en la palabra de Dios, no en nosotros, no en sí mismo, sino en la palabra de Dios. It says it's sharp to divide, to touch, to cut, transform, to change what is spiritual and what is physical. There's no boundary for the word that cannot reach. This is how Paul understood the word and the work of God. La palabra, dice, es suficientemente capaz de dividir, y al decir dividir está refiriéndose a tocar. El verbo en griego quiere decir tocar, cortar, transformar o cambiar. Es capaz de hacer todas esas cosas, tanto en lo espiritual como en lo físico. Es capaz de alterar nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Así lo entendía Pablo. Pablo no entendía que Dios no tenía límites en su alcance hacia nosotros. Let's go to Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23 says, now may the God of peace himself sanctify you completely. And what does completely means? And may your spirit, soul, and body be kept sound and blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. Your spirit, your soul, your body, everything, you completely be kept sound and blameless. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, así entendía el trabajo de Dios. El mismo Dios de paz santifique por completo, ¿qué significa completo? Todo tu ser,
espíritu, alma, cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay límites para la obra de Dios en nuestras vidas. Así es su palabra. Toca lo físico y toca lo espiritual en nuestras vidas. It is a judge of the ideas and thoughts of the heart. Nothing is clear from this powerful tool of God. Dice, incluso es un juez. Incluso juzga los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay límites para esta poderosa herramienta de Dios. When you open the Word of God, it's meant to touch you, it's meant to transform your life, either physically, spiritually. It's meant to go to your thoughts and your hearts. It's not meant to apply it to someone else, but it's meant to apply to yourself. Cuando abrimos la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es que llegue, que haga cambiar nuestra vida física y espiritual. Es que pueda enseñarnos que Dios sabe, Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones, que Dios es capaz de discernirlos, y esto fue escrito hace muchos años, desde mucho tiempo atrás. Dios nos conoce de antemano, y ese es el poder de la palabra de Dios para nosotros. Treating the Word of God as a lucky charm is as useful as having a weapon hanging in the wall during war times. Tener la palabra de Dios como un amuleto, es la palabra que estaba buscando. Gracias, hermano. Tener la palabra de Dios como un amuleto es tan útil como tener un arma colgada en la pared en tiempos de guerra. ¿Sí? No sirve de nada. No sirve de nada. Hay gentes que tienen la Biblia abierta en sus casas, ¿verdad? Y como un adorno, ¿verdad? O como si fuera a salir algo, no sé, algún aroma o algo ahí. Pero no sirve de nada si no la leemos. No sirve de nada si la leemos y no la aplicamos. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. So the Word of God, and there's people that have this book wide open in their living rooms or in the rooms. But it's useless if we don't read it. And it is useless if we read it, even we don't apply it to ourselves. Because the Word of God is alive. It's living and effective, and it's sharper than a two-edged sword, and is able to touch everything in us, either physically, spiritually, and is capable to discern and judge our thoughts and ideas in our heart. So that is what we take when we commit to reading the Bible. So a eso es a lo que nos comprometemos cuando queremos leer la Biblia. That is the purpose of God for us. Ese es el propósito de Dios para nosotros cuando leemos la Biblia. And then he presents us. Look at the omniscient God. The word presents us God. This is what the word's going to do in us. No creature, verse 13, no creature is hidden from him, but all things are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give an account. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Nos presenta, nos dice, mira al Dios omnipresente, al Dios omnisciente, perdón. Dice el versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. No creature escapes to the reach of God. King David said in Psalms 139, verse 7 and 8, where can I escape? Where can I flee from your presence? If I go to heaven, you're there. If I go to Sheol, you're there. If I go to the east or the west, you are there. There's nowhere I can escape from you.
Dice, Dios se encuentra y nos revela, Dios manifiesta la presencia de Dios en todas partes. No hay criatura que escape a la presencia de Dios. Dice el rey David en Salmo 139, versículos 7 y 8, ¿a dónde huiré? ¿Dónde escaparé de ti, de tu presencia? Dice, si voy al cielo, ahí estás. Si voy al Seol, ahí estás. Si voy al este o al oeste, ahí estás tú. ¿A dónde huiré? Tú estás en todo lugar. The Word of God says that we are exposed, that we are naked to the eyes of God. Nothing covers us from His sight. Dice la palabra de Dios que estamos expuestos ante Él, estamos desnudos a los ojos de Dios. Dios está viéndonos y no hay nada que pueda cubrirnos de su mirada, de su vista. Él conoce cada pensamiento y cada intención de nuestros corazones. No podemos escapar de la vista de Dios. We are naked to Him. And naked in the meaning of there's nothing that covers us. There's nothing that covers our sin. There's nothing that covers our intentions of the heart. We are naked at His sight. We will give an account to Him at the end. And that is the purpose of knowing that God knows everything about us. Whether we like it or not, there is a day appointed to us where we die once and then judgment, says Hebrews 9:27. Dice, todos vamos a dar cuentas a ese Dios que todo lo ve. Todos vamos a un día a rendir cuentas al Dios que conoce todos nuestros pensamientos y todas las intenciones de nuestro corazón. Un día, aunque nos guste o no, está instituido, está determinado que muramos una vez y después el juicio. Vamos a estar delante de la presencia de Dios dándole cuentas, como dice Hebreos 9:27. So that is what the Word reveals for us. And the Word also reveals the good news. Our high priest, the Son of God. También la palabra nos revela, no nada más que Dios conoce todo, que Dios sabe todas nuestras intenciones, que Dios conoce todos nuestros pecados, sino que también nos revela las buenas nuevas. Y nos revela que hay un sumo sacerdote para nosotros, su Hijo. Verse 14, therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to the confession. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión. We just celebrated Christmas. And we just went through the Advent called Love Came Down at Christmas. What did we learn about that? God sent His Son to be a high priest, a redeemer, an intercessor for us. He sent to be the high priest. In the Old Testament, the high priest was the only one available to go into the most holy place to be an intercessor of the sins of the people. That is Christ for us. Dios envió. ¿Qué aprendimos en los devocionales de Adviento en esta Navidad? ¿Qué aprendimos? Que Dios descendió, el amor descendió en la Navidad. Ese era el título de nuestros devocionales de Adviento. ¿Y qué es lo que aprendimos? Que Dios envió a su Hijo a ser el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento lo que hacía era que era el único que podía entrar al lugar santísimo a ofrecer expiación por el pueblo. Ese es Cristo Jesús para nosotros. 1 John 2:1 says, He is our lawyer. He is the one who is there on our behalf. Primera de Juan 2:1 dice que Él es nuestro abogado. Tenemos abogado para con Dios en Cristo. Él es el que nos defiende, el que intercede
por nosotros. And he says, hold fast to the confession of Christ, of his work in your behalf. Dice, también agárrense, retengamos la confesión de Cristo y de su trabajo que hizo a nuestro beneficio. We constantly go back to this because we suffer the same. We need to be reminded of the gospel. We need to be reminded of what saved us every day, every time. We need to hold fast of our confession so that we be kept in the path of God, so that we kept in the mind of God. The intention of the word is so we can live as we know and believe that Christ suffered for ourselves to purchase our forgiveness. We need to be reminded of that because we will forget. Nosotros lo hemos dicho, lo practicamos y les invitamos, les animamos frecuentemente a que no olviden su confesión, no olviden su profesión. De hecho, que recuerden cada día la confesión. ¿Qué fue lo que nos salvó? ¿Qué fue lo que salvó nuestras almas? El evangelio de la palabra. Las buenas nuevas de Dios es lo que salvó nuestras almas. Necesitamos ser recordados para vivir como que creemos que Cristo sufrió por nosotros en nuestro lugar para pagar nuestro perdón. Necesitamos ser recordados, necesitamos nosotros recordarnos a nosotros mismos porque lo olvidamos. Si no, no lo estamos recordando. Y aquí el autor dice, retengan esa confesión, reténganla. No la dejen ir. Perseverance is going back. It means to go back to what saved us, namely the gospel. It is a sign of salvation. Let's go to 2 John 1:9. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice que la perseverancia es precisamente regresar a lo que nos salvó, regresar al Evangelio. Es una señal, dice 2 de Juan 1:9, es una señal de salvación. Anyone who does not remain in the teaching about Christ, but goes beyond it, does not have God. The one who does not remain in that teaching, this one has both the Father and the Son. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseverance is a sign of salvation. La perseverancia es una señal de nuestra salvación. And the Word of God also tells us to look at the sympathizing Lord. La palabra de Dios también nos enseña y nos dice, miren a Cristo, nuestro Señor, que se simpatiza con nosotros. Christ sympathized in our weakness, as verse 15 says. Regresando a nuestro texto, Cristo se simpatiza con nosotros en nuestras debilidades. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who has been tested in every way as we are, yet without sin. Dice el versículo 15, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. So what does that mean? That Jesus was tempted in every way as we are. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo mismo fue tentado en cada manera posible, así como nosotros somos tentados. Does that mean that Christ was tempted sexually, or he was tempted in every way as we are tempted with social media, with internet, pornography, or whatever?
That's not what the text is saying. But he was tested in every way. And we can make a reference of that in his temptation in Matthew chapter 4, verses 1 through 11, if you want to read it at home. But basically, Jesus was tested in the flesh, as we are tested in the flesh, in everything of the desires of the flesh. He was hungry, and he wanted to eat, and he was tested in the flesh. He was tested in his faith. The devil told him, throw yourself down and you will be picked up. He was tested in his faith, as we are tested as well in our faith. And he was tested in his worship. The devil told him, I will give you everything, all the kingdoms. You want to be king? I'll give you all the kingdoms on earth if you worship me. So Jesus was tested in his flesh, he was tested in his faith, and he was tested in his worship. He was tested in every possible way as we are, yet without sin. Jesús no es alguien que no fue tentado. Jesús fue tentado en todo, eso es lo que dice el texto. En toda manera. ¿Qué quiere decir? Que fue tentado con pornografía, fue tentado con televisión, fue tentado con todas las cosas que nos pueden hacer caer en nuestros tiempos. Sí, pero no de la misma manera. Una manera clara de verlo es la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Cristo no fue tentado particularmente en cada tentación que viene a nuestra mente, pero sí en todas las maneras. Sí fue en todas las semejanzas de nuestra vida. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, él tenía hambre y fue tentado en su carne, porque tenía deseos, su cuerpo tenía deseo de comer y fue tentado en la carne. Después el diablo le dijo, tírate del precipicio y si tienes fe, van a venir ángeles y te van a rescatar. Fue tentado en su fe. Y Cristo también fue tentado en su adoración. Le dijo el diablo, ¿quieres ser rey? Pues yo te doy todos los reinos del mundo. No te doy un reino, te doy todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Así es que Cristo fue tentado en toda manera posible en su carne, en su fe y en su adoración. Son las mismas tentaciones a las que nos sometemos cada día nosotros mismos, pero sin pecar, sin caer en una sola de las tentaciones. Así es que es alguien que se simpatiza con nosotros en nuestra debilidad, y nos llama y nos dice, acérquense. He says, the word of God, approach, verse 15. Let us approach to the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help us at the proper time. Así es que debido a que Cristo fue tentado, debido a que entiende, ¿sí?, nuestra tentación y nuestro sufrimiento, ahora también es capaz de decirnos, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, versículo 16, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Look at the throne of grace. It is at the throne where grace is found. God's share of authority is to dispense grace. Es justamente en el trono donde la gracia se encuentra. Cristo compró nuestro perdón y va a ser efectivo el día del juicio. Ahorita, muchos desprecian el perdón de Dios. Ahorita mucha gente no quiere saber del perdón de Dios. No les interesa.
porque no ven una condenación eterna, porque no ven un juicio de Dios que es capaz de condenarnos eternamente. Pero llegará el día en que seamos juzgados, porque está establecido para todos que seamos juzgados. Y entonces necesitaremos de esa gracia que ya fue comprada por nosotros. Es en el trono donde la gracia la encontramos. Imagínense, la silla de autoridad de Dios, la silla de autoridad, Dios no la usa para señorearse de todo. Dios no la usa para sentarse ahí y tener y ejercer todo poder, aunque lo puede hacer. La silla del trono de Dios, donde Dios se sienta, es para dispensar gracia. Es para darnos gracia, para darnos perdón. The author says, approach with confidence. Christ's pardon makes it possible for us to reach God. Dice el autor, acérquense con confianza, confiadamente. El perdón de Cristo lo hace posible. Podemos llegar nosotros a Dios. And he says he will do it at the right time. He will not do it at our time, but he will do it at the right time. God always has the control. Y también nos revela y nos dice, Él lo va a hacer en el momento oportuno. Nos va a dar el oportuno socorro porque Dios hace todo en su tiempo, al tiempo correcto, en el tiempo oportuno, porque Dios siempre tiene el control. Brethren, let us take reading of the Word. Let us not take reading of the Word lightly. The Word of God is meant for us to know Him and to be transformed. That is His purpose. Hermanos cristianos, no tomen la lectura de la palabra de Dios a la ligera. La palabra de Dios es viva y eficaz y es el propósito de la palabra que nosotros conozcamos a Dios y que seamos transformados por ella. We all need a new start. We long for a new start actually. In fact, Jesus told Nicodemus, unless you born again, you cannot see the kingdom of God. John 3:3. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros necesitamos un nuevo comienzo. De hecho, anhelamos un nuevo comienzo. Cristo Jesús le dijo a Nicodemo, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Juan 3:3. Friend, in Jesus you can have a real new start. The new beginning that you have been longing for your entire life is in Christ. Paul said, if anyone is in Christ, he is a new creation. That is the real new start that we long for. Amigo, en Jesús podemos encontrar un nuevo comienzo. De hecho, es el nuevo comienzo que hemos estado anhelando toda nuestra vida. En Cristo tenemos un nuevo comienzo. Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo es nuestro inicio, el inicio anhelado de toda nuestra vida. The Word of God is alive and effective, and it judges us. It reveals God to us. He knows everything from us. The Word presents us His intercessor, Jesus Christ, who can sympathize with us. He is able to bring us to the throne of grace for forgiveness. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, nos juzga, discierne nuestras intenciones y nos revela a Dios siempre. Dios conoce todo de nosotros y también la palabra nos presenta a Cristo, su intercesor, nuestro intercesor para nosotros, quien puede simpatizar con nosotros, quien simpatiza con nuestras debilidades. Él es capaz de traernos al trono de la gracia para encontrar
perdón. We are a prayer of repentance and faith away. That prayer of repentance and faith can bring us to the throne of grace. Estamos a una oración de arrepentimiento y fe de distancia del trono de la gracia. Una oración de arrepentimiento y fe nos puede traer al trono de la gracia. Repentance from what? Repentance from our sins, which God knows before we confess them. Arrepentimiento ¿de qué? Arrepentimiento de nuestros pecados que Dios conoce de antemano, mucho antes de que los confesamos. And faith in Him, the only source of forgiveness. Arrepentimiento y fe en Él, la única fuente de perdón. Paul said in Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Come to Him. Pablo dijo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ven a Él. Vamos a orar. Heavenly Father, it is amazing to see your word speak to us, Father, in revealing our intentions, Father, and our desires, Father. We are naked before you, and you know our every thought. You know our every intention, Father. And we just pray, Father, that your word continue to speak to us, Father. That as we take, Father, resolutions, that we commit to you, that we commit to in obedience to your word, Father. To read it as it is going to transform us, Father. To apply it to our lives so that we can come in repentance to you, Father. We thank you, Father, for delivering us this great gift of your Son, Jesus Christ. We thank you for the faith in Him, Father. And Father, may we be reminded every day of what saved us. May we be reminded that only Christ can save us, Father. We thank you. Padre Celestial, esta mañana, Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Su palabra que es viva y eficaz, que discierne nuestros pensamientos y conoce todo de nosotros, Padre. No hay nada que podamos esconder de ella, Señor. Gracias por esa manera, Señor, de revelarse hacia nosotros, Señor, de una manera perfecta, Señor. Gracias por su regalo, Señor, en Cristo, Señor, nuestro Redentor y la única fuente de perdón para nosotros. Padre, que su palabra siga trabajando en nuestras vidas. Que, Padre, si hay propósito, Señor, en los corazones, Señor, de leer su palabra, que sea, Señor, para que nos transforme. Que sea, Señor, para que hable nuestras vidas, Señor. Que sea para que nos cambie, Señor. Y que en obediencia vengamos, Señor, a su palabra, en arrepentimiento, Señor. Buscando, Señor, de su presencia, buscando de su gracia cada día, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos en nuestras debilidades, Padre. Porque usted las entiende y las conoce, Señor. Y que cada día, Señor, podamos ser más santificados, Señor. Para su honra y su gloria. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.